Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos sean hoy a nuestro culto de adoración. Y nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios, venimos a alabarle, a engrandecer su nombre, a adorarle. Y le venimos a adorar porque Él ha sido nuestro consolador. Él ha sido nuestra fortaleza en tiempos de angustia. Él ha sido nuestro proveedor. Él ha sido nuestro salvador. Él saca con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Miren lo que dice Isaías 12. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dice la palabra del Señor, regocíjate y canta, Alfa y Omega, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y así, hermanos, con esa seguridad de que en aquel día le cantaremos a nuestro Señor, desde hoy seamos ese pueblo que le alabe por todas sus grandezas y por todas sus maravillas. Adoraré, Señor, si solo tú eres mi Dios. ¿A quién me postraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? Solo a ti, Señor, adoraré. Tú eres mi Dios. Solo a ti, Señor, me postraré. Tú eres mi Dios, mi Dios. ¿A quién adoraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? ¿A quién me postraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? Solo a ti, Señor, adoraré.
ti, Señor, adoraré. Tú eres mi Dios. Solo a ti, Señor, me postraré. Tú eres mi Dios, mi Dios. Gloria a nuestro Dios, hermanos, porque como decía este canto, ¿a quién hemos de adorar si solo Él es nuestro Dios? Gloria a nuestro Santo Padre, porque solo por Él tenemos un corazón humillado para a Él enaltecerle. Gloria y honra sea nuestro Padre bendito, porque sabemos que nuestra vida está guardada en sus manos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, porque solo Él puede darnos esta calma infinita, que nadie puede entender, solo los amados de Cristo. Y con esta seguridad, hermanos, podemos cantar este canto que dice que los hijos de Dios gozamos de una paz que solo el Padre nos puede dar. En el fondo de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. ¿Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá mientras miro los años pasar? Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios, hermano. Bendito Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque podemos estar aquí, Señor, para alabarte, Señor, para engrandecer tu nombre. Gloria y honra sea, Señor bendito, a tu nombre, Señor. Tenemos tanto por qué agradecerte, Señor. Gracias por este amor inmerecido, Señor, por tu salvación, Señor. Gracias, Señor, por enviar a Jesucristo, Padre, en nuestro lugar, Señor. Y podemos decir que hoy, Señor, somos justos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor. Bendito Padre, te queremos pedir que en esta tarde, Señor, tú nos restaures, Señor, tú cambies nuestra vida, Padre. Unge, Señor, a tu iglesia. Ven, Señor, visita a Alfa y Omega en esta tarde, Señor. Que seamos restaurados, Señor, que seamos cambiados para ti, Señor, como ese sacrificio, como olor grato, Señor. Te pedimos que hoy vengas y derrames bendición a tu pueblo, Señor. Que nosotros, Señor,
tengamos ese entendimiento, Señor, esa disposición de escucharte, Padre. Bendito seas, gracias porque podemos alabarte, Señor, porque podemos bendecir tu nombre, Señor. En esta tarde, Padre, en esta tarde manda tu lluvia, Señor, sobre tu iglesia. Te queremos bendecir y te queremos alabar, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestro favor, Señor. Alabado seas, Cristo Jesús. Amén. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Hermanos, hemos glorificado a nuestro Padre. Hemos ofrecido sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice Hebreos 13 que Dios se agrada de esto. Y así, hermanos, con esta gratitud, con este gozo, recibamos a nuestro predicador del día de hoy que trae la palabra del Señor. Dios le bendiga.
Hermanos, hermanas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de los jueves y vamos a iniciar con el libro de Nehemías. El libro de Nehemías continúa la historia del libro de Esdras, como ya estuvimos viendo anteriormente. Vamos a iniciar con el capítulo 1, leyendo los primeros 3 versículos. Dice la palabra de Dios: palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, hermanos, pasamos a formar parte de un cuerpo que es la iglesia, el cual se conforma de todos nuestros hermanos y hermanas que han recibido a Cristo como Salvador y Señor. La palabra de Dios nos dice en Corintios que somos bautizados en un cuerpo por medio del Espíritu Santo. A partir de ese día, todo lo que hagamos o lo que no hagamos puede beneficiar o traer consecuencias no solo a nuestra vida, sino a la vida de la iglesia, porque ya somos parte de un todo. Y aunque esta enseñanza a lo mejor muchas veces no es tan digerible o tan aceptada o tan comprendida, es algo que Dios quiere que entendamos, porque forma parte de la enseñanza bíblica, sobre todo en el Nuevo Testamento. Además de eso, hermanos, esta analogía es parte de la voluntad de Dios. Dios quiere que entendamos esto porque a Dios le agrada. Pero también en el Antiguo Testamento podemos encontrar enseñanzas con respecto de esto. De hecho, el ejemplo de Nehemías nos habla de este reflejo y esta preocupación que él tenía por su pueblo. Y por medio de él podemos ver 4 maneras en las que preocuparnos por nuestro cuerpo, por nuestra iglesia, refleja que comprendemos que somos un cuerpo precisamente. Ahora nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo la preocupación puede ser algo bueno? Pues sí, la palabra de Dios plasma que debemos de preocuparnos por nuestro cuerpo. Dice en 1 Corintios 12:25, en la parte B, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahora bien, el libro de Nehemías realmente en un inicio formaba parte del libro de Esdras. Se piensa que se separaron de acuerdo a las versiones o traducciones que se hicieron después. Pero como ya comentamos, el libro de Nehemías continúa con la historia del pueblo después del exilio, que se inició en el libro de Esdras y en Crónicas. El libro de Nehemías tiene grandes enseñanzas espirituales, como vamos a estar viendo en las distintas predicaciones. Ahora, el primer punto es que nosotros reflejamos que nos preocupamos por nuestro cuerpo cuando nos informamos de la situación de nuestro cuerpo. Nehemías, que era hijo de Jacalías, el cual se piensa que era un varón de Judá, pregunta a su hermano y a algunos varones de Judá la situación del pueblo que estaba en Jerusalén, que ya habían regresado del exilio. Nehemías se encontraba en Susa, la capital del reino, porque él era copero del rey. Eso lo dice en el versículo 11, en la última parte. En este lugar, según los historiadores, acostumbraban los reyes de Persia a estar mucho tiempo, sobre todo en los meses de noviembre y diciembre, que es el mes de Quisleu, que aquí se menciona. Vean cómo Nehemías es el que pregunta, ¿no? Que les pregunta, ¿cómo están? Es triste el informe que recibe, porque los varones de Judá y su hermano le dicen que el pueblo se encontraba en mal y en afrenta. Ahora, esto probablemente era debido a algunos enemigos que oprimían al pueblo también en ese tiempo. Nosotros ya vimos que hubo enemigos en el tiempo de Zorobabel. Siempre había gente que era contraria al pueblo de Israel, y en este periodo también. ¿Por qué? Porque las palabras mal, que es algo dañino,
que tiene distintas aplicaciones, reflejan esto, y sobre todo la palabra afrenta, porque la palabra afrenta quiere decir oprobio o una deshonra pública, como ataques públicos que hacían del pueblo. Y también por el contexto de todo el libro, en capítulos posteriores vamos a ver algunos personajes que eran enemigos de Jerusalén y de Israel, y que no les gustaba que ellos estuvieran levantando el templo anteriormente y ahora las murallas. Entre ellos estaba Sanbalat, el horonita, Tobías, el siervo amonita, Gesem, el árabe, y de estos personajes ya nos hablarán nuestros hermanos que prediquen posteriormente. Además de esto, Nehemías recibió también el informe que la ciudad de Jerusalén, sus muros estaban derribados y sus puertas quemadas. Y esto también podía traer angustia porque un pueblo o una ciudad sin murallas estaba a merced de invasores. Ahora bien, esta actitud de Nehemías realmente también la vemos en el Nuevo Testamento con Pablo. Nosotros vemos allí en Primera de Tesalonicenses 3:5 que dice la palabra de Dios: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que se hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Sabemos que Pablo salió de Tesalónica no en el tiempo que quería ni en la manera que quería. Salieron porque algunos judíos alborotaron el pueblo y lo sacaron realmente de ahí. Pero Pablo se quedó preocupado por la vida de ellos. Y aquí vemos este amor que él tenía por la iglesia, por su cuerpo, porque él quería informarse, él quería saber cómo estaban. Realmente la palabra dice que más adelante que envió a Timoteo para ver cómo estaban, pero él tenía esa preocupación. Aquí él dice que le preocupaba que Satanás viniera a tentarlos y a derribar todo lo que ellos habían construido. Y era una preocupación genuina que refleja su comprensión de que él formaba parte de un cuerpo. Y esta actitud es la primera que nos enseña el ejemplo de Nehemías que debemos de imitar. Nosotros debemos de preocuparnos por nuestra iglesia, pero para esto tenemos que informarnos. Esta preocupación, hermanos, nos va a llevar a esto, a querer saber cómo están nuestros hermanos. Normalmente los médicos nos dicen que debemos hacernos, ¿no?, chequeos para ver cómo está nuestro cuerpo. Con estos chequeos que se hacen en cierto periodo, se podrían detectar algunas enfermedades a tiempo, y si hay algo malo se puede corregir muchas veces a tiempo. Pues lo mismo sucede en la iglesia. Cuando como hermanos estamos al pendiente de la vida de todos los que nos rodean, nuestros hermanos, nuestras hermanas, se pueden detectar algunas cosas que pueden ser peligro para la iglesia y para la vida de nuestros hermanos, y también se pueden tratar y corregir algunas de estas cosas. Muchos hermanos y hermanas pasan por situaciones adversas. Esto es una constante, hermanos, siempre. Las situaciones adversas nos llegarán. Pero al informarnos, hermanos, podemos apoyarnos, al enterarnos, al preguntar cómo están. Sobre todo en esta situación de pandemia donde muchos hermanos perdieron su trabajo, donde a lo mejor tocó su salud este virus, esta enfermedad, donde puede haber tristeza, puede haber consecuencias, rezago de esta situación. Es bueno, hermanos, que preguntemos cómo están nuestros hermanos. Podemos mandarles un mensaje ahora con tanta tecnología. Podemos mandarles un WhatsApp, podemos llamarles, podemos hacer algo, hermanos. Y a lo mejor muchos hermanos no se abrirán, no dirán, ¿verdad? Están en todo su derecho. Pero ya queda a lo mejor ese canal de confianza y de comunicación que posteriormente podremos retomar o puedan retomar. Ahora, hermanos, este mensaje, esta llamada no se tiene que hacer con morbo o para enterarnos como chisme, ¿no? Sino realmente debe de surgir por una preocupación genuina, por un amor genuino a nuestro hermano y a nuestra hermana.
y reflejando con esto que realmente comprendemos que somos parte de un cuerpo. Realmente lo que afecta a nuestro cuerpo nos afecta a nosotros. Por eso Jesús quiere que tengamos siempre esta analogía en mente. Ahora, también debemos señalar que para informarnos no debemos de ser insistentes, debemos tener tacto, debemos ser prudentes, debemos de no hostigar a nuestros hermanos. Pero por lo pronto, hermanos, veamos si realmente estamos haciendo esto, si nos estamos informando cómo están nuestros hermanos, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Donde no podemos tener tanto contacto físico, estar tan presentes en la vida de nuestros hermanos de forma física, podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo están? Esto es muy importante. El segundo reflejo de esto, hermanos, es que reflejamos que nos preocupamos de nuestro cuerpo al dolernos de la situación de nuestro cuerpo, de nuestra iglesia. Dice Nehemías 4, versículo 4 del capítulo 1, en la parte A. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. ¿Cómo ven, hermanos, lo que hace Nehemías? Nehemías no solamente se queda con el informe y dice, bueno, pues qué mala onda, ¿no? No, hermanos, esto fue algo que lo tomó personal, la situación y el dolor y el sufrimiento de sus hermanos lo toma de forma personal, al punto que se sienta, llora y hace duelo. Nosotros sabemos que los judíos hacían duelo de distintas maneras, expresaban este dolor. Se esparcían ceniza, algunos gemían, andaban por las calles llorando, algunos se vestían de cilicio, otros se cortaban el pelo, se rapaban, otros se cortaban la barba. No sabemos en sí qué hizo Nehemías, pero el punto es que él se dolió de la situación de su pueblo. Y no solamente 5 minutos, sino que él dice ahí, lo hizo por algunos días. Nehemías demuestra su preocupación ahora por su pueblo por medio de este dolor. Él fue empático, le dolió en su corazón. Y Pablo también nos enseña esto en la palabra de Dios. Ahí en Primera de Corintios 12:26 dice la palabra, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es la voluntad de Dios, hermanos, que si nuestro cuerpo está sufriendo, si nuestros hermanos o nuestra hermana están pasando por una situación adversa, la voluntad de Dios es que no seamos indiferentes, sino que realmente nos dolamos, que tomemos esta carga de forma personal y nos dolamos con ellos. Una vez, hermanos, que a lo mejor nos hemos informado, realmente Dios quiere que nos pongamos en el lugar de nuestro hermano y que no invada la indiferencia nuestro corazón. Al parecer los corintios tenían este problema porque hablando Pablo en el capítulo 12 de que son un cuerpo, en el versículo 24 y 25 dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, es decir, divisiones, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, de hecho, los corintios eran orgullosos, sabemos que exaltaban ciertos dones y por eso menospreciaban a otros miembros de la iglesia. Este orgullo los llevaba a no tomar en consideración cuando cualquier miembro estaba en sufrimiento y de hecho algunos pensaban que unos no servían como miembros del cuerpo porque no tenían ciertos dones. Y esto es lo que quiere Dios, hermanos, que luchemos contra ese orgullo, contra esa indiferencia, contra ese egoísmo que nos lleva, hermanos, a que cuando nos enteramos de que un hermano está pasando por dolor, realmente digamos, bueno, pues no me pasó a mí, no le pasó a mi familia, entonces pues ya ni modo. Y peor, hermanos, cuando a lo mejor en el dolor de un hermano o de una hermana, aprovechamos la situación para
juzgarlos, inclusive para que, digamos, pues se lo merece. O que a algunos les dé gusto. Esto hizo realmente el pueblo de Edom y ahí la palabra de Dios nos dice que se llevó un juicio y esto no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dio el ejemplo contrario a este tipo de malas actitudes. Y Pablo lo enseña, es un pasaje muy conocido en Filipenses 2:3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. A veces esta palabra de contienda en algunos contextos se utiliza por egoísmo, que era lo que provocaba estas contiendas. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces Cristo nos enseñó que Él no fue indiferente a nuestra situación ni a nuestro dolor, sino que Él hizo algo debido a eso. Y eso es el ejemplo que quiere que sigamos, que primeramente nos duela en nuestro corazón la situación de nuestro hermano, que realmente sintamos ese dolor y que queramos su bienestar. Dios quiere que nuestros hermanos ocupen un lugar importante en nuestro corazón porque son parte de nosotros. Así que también preguntémonos el día de hoy, analicemos nuestra vida. ¿Cuál es nuestra reacción cuando un hermano sufre, cuando nos enteramos de que están pasando por una situación adversa? ¿Somos indiferentes? ¿Nos dolemos con ellos? ¿Cuánto tiempo nos dura ese sentimiento? Porque Nehemías vemos que dice que se afligió por días. Entonces esto también es importante, hermanos. El tercer punto dice: reflejamos que nos preocupamos de nuestro cuerpo y nuestra iglesia al ayunar y orar a su favor. De hecho, esto es de lo que más ocupa este capítulo, de este ayuno y sobre todo de la oración. Dice el versículo 4, del 4 al 10 vamos a leer. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Realmente la oración de Nehemías es ejemplar. Pero vean que él, cuando se informa de la situación de su pueblo y se duele, ahora procede a hacer algo. Y lo que hace es lo mejor que pudo hacer, que es acudir a Dios, porque Dios tiene todos los recursos, Él ve todo, Él es soberano, Él es justo, Él es fiel, Él es amoroso, misericordioso, y es a Él al que acude. Primero dice que Él ayuna. Nosotros sabemos que el ayuno es la abstención de alimentos. En la Biblia plasma que puede ser completa o puede ser parcial. Pero sobre todo, el ayuno que agrada a Dios no es solamente malpasarse, ¿no? Primeramente tiene que ver con Él, con buscarle, con buscar agradarle, buscar tener un tiempo con Él. Dice ahí en Zacarías 7:5:
Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. O sea, a Dios le interesaba que el motivo del ayuno era primeramente pasar un tiempo con Él. Pero también Dios se agradaba cuando el pueblo pensaba en sus hermanos, cuando pensaba en todo el pueblo. Y realmente también en Isaías 58 plasma que eso era lo que le agradaba, no tanto la malpasada, ¿no? Dice Isaías 58:6: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí el desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces aquí Nehemías realmente estaba ayunando a favor de sus hermanos, estaba haciendo algo a favor de sus hermanos. Y aunque en sí no estaba mal que el pueblo buscara de forma individual a Dios, Jehová también se fijaba en la actitud de su corazón para con sus hermanos. Y es que en ese momento Nehemías estaba reflejando esa preocupación por su pueblo, ayunando a favor de él. También nos dice que oró a favor de él, que la oración normalmente acompaña al ayuno. Y esta oración, hermanos, de hecho la palabra orar aquí significa ponerse en medio o mediar. Nehemías estaba poniendo en medio, estaba sirviendo de una especie de mediador. Se estaba poniendo en la brecha como nadie se puso ahí en el libro de Ezequiel, ¿no? Dice que Jehová buscó quien se pusiera en la brecha y no halló a nadie. Pero aquí Nehemías se puso en la brecha, fue mediador e intercedió a favor de su pueblo. Aquí es un ejemplo de intercesión que vemos. Y vean esta oración lo que plasma y lo que podemos aprender, ¿no? Primero es que la oración de Nehemías descansa en Dios, en su carácter y sus virtudes. Ahí empieza a decir, ¿no? Primero dice Jehová, que es un nombre con el que nuestro Dios se presenta al pueblo de Israel, sobre todo ahí en el Éxodo, ¿no? Con el cual quería ser conocido, que tiene que ver con su autosuficiencia, pero también con su cercanía al pueblo. Es aquí al que acude Nehemías. Nehemías acude al Dios que es cercano a su pueblo y que tiene el poder para ayudarlo. También dice Dios de los cielos, es decir, nuestro Dios que está por sobre todo y que tiene todo el dominio sobre todo. Nehemías acude a aquel que está por sobre todas circunstancias, sobre todo enemigo y que ve realmente la situación como es. Dice que también es Dios fuerte y esta palabra no se refiere a fortaleza o poder como normalmente queríamos. Realmente la palabra en el original tiene que ver con su eternidad y permanencia. Así que Nehemías acude a aquel que haría que su pueblo trascendiera, al cual haría que su pueblo permaneciera a pesar de sus enemigos y sus circunstancias. También dice Dios grande. Esta palabra, hermanos, se refiere a algo grande de dimensiones y no es que Dios se pueda medir porque es inmensurable, sino que hace énfasis a la grandeza o a la amplitud de su poder, de su majestad, de su misericordia, de su santidad. Y Nehemías acude a aquel Dios grande en el cual los problemas de su pueblo se ven pequeños. También dice que es un Dios temible, es un Dios que es digno de ser reverenciado. Pero también, hermanos, esta palabra de temible, sí, tiene que ver con el terror que genera Dios por quién es, por su santidad, por su poder. Y Nehemías está acercándose a aquel cuyos enemigos y por ende enemigos del pueblo tienen que temer. También Nehemías ahí plasma el Dios que guarda el pacto y la misericordia. Y ahí está hablando de la fidelidad de Dios y de esa bondad que tenía para con su pueblo. Nosotros sabemos que esta situación de la cautividad del pueblo ya se venía plasmada en la palabra, pero también la palabra y las profecías no solo hablaban de juicio, también hablaban de restauración.
y Dios fue fiel al pueblo, porque también Dios se acordaba del pacto con Abraham que había hecho, y Dios cumplió su palabra, y Dios era fiel, y a ese Dios se amparaba en esta situación Nehemías. Pero también plasma aquí, hermanos, en el versículo que leímos, dice: a los que aman y guardan tus mandamientos. Y esto, hermanos, sabemos que Dios hizo un pacto también condicional con el pueblo. Bendiciones podían ser disfrutadas cuando el pueblo obedecía. Y no sabemos si Nehemías estaba diciendo esto por sí mismo y porque él mismo se estaba poniendo en la brecha, o por el pueblo. Realmente no sabemos si el pueblo de ese tiempo estaba en una situación mala. Posteriormente vamos a ver con otros, en otros capítulos que habían fallado en algunas cosas. Pero realmente también debemos de reconocer que este pueblo, que eran los que habían regresado, fueron los que acudieron al llamado de Dios. Dice en los primeros capítulos, ¿no?, del libro de Esdras, que Dios despertó su espíritu, pero a final de cuentas, hermanos, ellos tenían que entregar su voluntad a Dios y decir: sí, yo regreso, es decir, hacer caso al llamado de Jehová. Entonces no sabemos en sí a qué se refiere, pero Nehemías acude a él, que es fiel, y a Dios, que es fiel y misericordioso. Ahora también la oración, hermanos, de Nehemías lleva en sí un elemento de humillación delante de Dios. Realmente vamos a ver lo que dice el versículo 6a. Dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Entonces, no es que Dios no supiera o no estuviera atento a Nehemías. Sabemos que por los pasajes posteriores que era un hombre de Dios, un hombre que buscaba a Dios. Nehemías realmente dice esto, y muchos hombres que hacen este tipo usan este tipo de palabras en sus oraciones, como Daniel, como Moisés, refieren esto como un momento de humildad. Se acercan humildemente a Dios. Por eso le piden esto. Dice un canto, ¿no?, de Marcos Vidal, ¿no?, que se llama ¿Quién soy yo?, que él pedía, dice: no me contestes, solo mírame. Algo así es la idea que se da en este pasaje. Nehemías quería acercarse a Dios de esta forma humilde. No se acerca como estos nuevos predicadores que se acercan de una forma como prepotente, ¿no?, y que queriendo exigirle a Dios o arrebatar algunas cosas. No, hermanos, se acerca de una forma humilde. También dice que era constante en su oración, porque él pedía día y noche, hermanos. Él oraba día y noche por el favor de Dios. También vemos que su oración contempla el pecado del pueblo y de forma personal, que es parte de un elemento importante, ¿no?, cuando se acerca uno a Dios. Dice que confesaba los pecados del pueblo ahí en el versículo 6, en este mismo, más adelante dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. El 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Entonces Nehemías confiesa los pecados de su casa y también los del pueblo. Es decir, reconoce sus faltas delante de Dios. Confiesa estos pecados. No sabemos qué pecado en específico, pero sin duda sabía Nehemías que se estaba acercando a un Dios santo. Y de hecho la confesión de pecados tiene que ver mucho con la conciencia de la santidad que tiene cada persona de Dios. Por eso muchos hombres de la Biblia, al estar delante de Dios o al entender que había una manifestación de Jehová en su presencia delante de ellos, tenían miedo de morir. Sabían esto y se sentían indignos. Debemos aclarar, hermanos, que esta confesión que Nehemías hace por el pueblo no quiere decir que por esta confesión Dios perdonaría al pueblo, ¿no? Porque ahí en Ezequiel 18:20 decía que cada persona tenía que arreglar su situación delante de él. Dice que la persona que pecare delante de él, esa moriría, ¿no? No, hermanos, es una forma que expresa la identificación con ese pecado del pueblo. No se sabe si realmente este pueblo
había cometido en ese momento pecado, pero Nehemías no era indiferente a que un posible sufrimiento realmente podía ser por eso, hermanos. Así que Nehemías contempla eso en su oración. También, hermanos, la oración de Nehemías descansaba en las promesas de Dios, aunque ya vimos algo de eso. El versículo 8 y 9 también nos hablan de eso. Dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. El 9: pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí yo os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Probablemente Nehemías estaba recordando Levítico 26:33, dice: y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, que está hablando ahí de juicio. También puede ser que esté contemplando Deuteronomio 30, porque también ahí nos habla de la restauración después de la dispersión. Dice 30, versículo 1: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintiereis en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedeciereis su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, y con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Entonces, hermanos, probablemente Nehemías tenía esto en mente y estaba recordando estas promesas de Dios. No es que Jehová no se acordara, sino que estaba basándose en las promesas de Dios y las estaba recordando delante de Dios. El pueblo tenía que volverse a él. Dice que volver es dar un giro de 180 grados, ¿no? Tenía que guardar sus mandamientos. Curiosamente, el pueblo pasó por el exilio por no guardar sus mandamientos, por rechazar la palabra. Pero cuando regresara a Dios tenía que volver a guardar la palabra, hermanos, porque solo es esta manera que nos enseña de relacionarnos con Dios por medio de su palabra. No hay otra manera de acercarnos a Él, sino es en base a su palabra. También dice que pusieran por obra, ¿no? Esta es una manera de practicar la palabra. Y todo esto, hermanos, reflejaba el arrepentimiento del pueblo. Volverse a Él, guardar la palabra y ponerlos por obra. Ahora, hermanos, también la oración de Nehemías descansaba en un hecho que era claro, que era la redención de Jehová por su pueblo. Dice el versículo 10: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías se está refiriendo a esta redención que Jehová hizo por su pueblo allí en Egipto. Esta redención quedó, digamos, plasmada y firmada por esta sangre del Cordero Pascual, ahí en los capítulos 12 y 13 del libro de Éxodo, se habla de eso. Entonces esta redención, hermanos, reflejaba que realmente el pueblo le pertenecía a Jehová, y a esto se amparaba Nehemías, a pesar de la situación que estuvieran pasando, inclusive a pesar del pecado en el que estuvieran, eran pueblo suyo, y por eso Nehemías apela a esto, apela a la misericordia de Dios. Hermanos, entonces aquí vemos también esta aplicación para nuestras vidas. No solo es informarnos de la situación de nuestro hermano, no es solo dolernos, sino es ser empáticos. Como somos empáticos, es traer esa carga de nuestros hermanos delante de Dios. ¿Y cómo podemos ayunar, hermanos, a favor de nuestros hermanos? Sabemos, hermanos, que a lo mejor por cuestiones físicas de salud no todos podemos hacerlo o pueden hacerlo, pero el punto es que aunque a lo mejor nuestros otros hermanos estén ayunando por esos hermanos, pues te podemos apoyar en oración, que es algo importante. Podemos unirnos en esta situación, los que no puedan por cuestiones físicas, y orar, interceder por nuestros hermanos. Y esto es algo importantísimo, hermanos, que cuando oremos por nuestros hermanos, que, hermanos, es lo mejor que podemos hacer, realmente traer las cargas a nuestro Dios, que es bueno, que es amoroso, que es misericordioso y que tiene el poder para obrar y la sabiduría y que es justo.
Que cuando oremos, hermanos, descansemos en Dios, en su carácter, en sus virtudes, como ahorita mencionamos. Que también nos acerquemos con humildad, no exigiendo, hermanos, como tristemente muchas personas son enseñadas, ¿no? No, hermanos, acercándonos conscientes de quién soy yo y quién es Él. A favor de nuestros hermanos debemos ser constantes, pedir no solo una vez por nuestros hermanos, sino varias veces. Ahí tenemos la parábola, ¿no?, del juez injusto, como nuestro Señor nos enseña cómo Dios no hará justicia a aquellos que son parte de sus escogidos y que están día y noche intercediendo y orando. También, hermanos, es importantísimo contemplar nuestra situación delante de Dios, porque venimos a un Dios santo. Tenemos que contemplar el pecado. Sin duda, hermanos, como dice la palabra de Dios ahí en Juan, ¿no? Hemos pecado, somos pecadores. Y es importante que cuando nos acercamos a Dios lo hagamos bien, que confesemos nuestros pecados, que nos pongamos a cuenta. Y también, hermanos, pedir por nuestros hermanos. Nosotros no sabemos la situación, pero podemos también ser empáticos en esto y pedir, hermanos, porque muchos hermanos quizá a lo mejor están luchando con pecado. A lo mejor parte de la situación adversa que están pasando, sí, hermanos, puede ser generada por consecuencias del pecado, por no andar en los caminos de Dios, por desobedecer. Pero también tenemos que pedir por ellos, hermanos, para que ellos puedan volverse a Dios, es decir, dar un giro de 180 grados, voltear sus ojos nuevamente a Dios, guardar sus mandamientos, es decir, que ellos nuevamente retomen su caminar, que retomen la palabra de Dios y que nuevamente anden en su palabra. Esto también es importante que lo pidamos. Así que, hermanos, este punto también nos enseña esto, a interceder por nuestros hermanos, y este interceder y este ayunar, en el caso de los hermanos que lo hagan a favor de la iglesia, también refleja que comprendemos que somos un cuerpo. Y finalmente, hermanos, la última enseñanza es que reflejamos que nos preocupamos de nuestro cuerpo cuando ponemos nuestra vida al servicio del cuerpo o de la iglesia. Dice el versículo 11, te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Hermanos, no sabemos si esta oración forma parte de la que venía desarrollando Nehemías o es parte de otra que él dirigía con otros hermanos temerosos de Dios. El punto es que Nehemías aquí dice, ¿no? Dice, concede ahora buen éxito a tu siervo. Nehemías está poniendo su vida al servicio de Dios para hacer algo, y nosotros sabemos que Dios lo va a utilizar en capítulos posteriores, pero él ya estaba en su corazón, ya estaba a hacer algo. Y hermanos, él dispuso su vida, él fue, oró, y es como si le dijera, Señor, si yo puedo hacer algo, heme aquí, tómame, Señor, úsame. Y finalmente, hermanos, esto es lo que nos enseña este pasaje, que nos informamos, nos dolemos, traemos esta carga delante de Dios, pero también en esta oración podemos decirle a Dios, Señor, si yo puedo hacer algo por mi hermano, por mi hermana que están en conflicto, en necesidad, muéstrame. Muchas veces no es tan difícil o tan, digamos que Dios nos muestra de una forma sencilla lo que podemos hacer. Como en otra situación lo comentamos, hay hermanos que a lo mejor se quedaron sin trabajo, pues ahora están vendiendo algunas cosas, se dedicaron a lo mejor a esta situación, pues podemos apoyarlos en esto, comprando, hermanos. No podemos a lo mejor quizá visitar o hacer algo más por la cuestión de ahorita, pero podemos hacer muchas cosas, hermanos. A lo mejor como les decía, mandarme un mensaje, mandarles un pasaje, mandarles un canto, llamarles. Esto es importante, hermanos, que hagamos, poner nuestra vida al servicio de la iglesia, que podemos hacerlo, hermanos, aunque a lo mejor no nos congreguemos, podemos servirnos aún así.
Hemos sabido el caso de muchos hermanos que incluso han puesto su vida realmente en medio de esta pandemia al servicio de nuestros hermanos, y gracias a Dios, hermanos, por la vida de estos hermanos y hermanas. Así que, hermanos, hagámoslo. No estoy demeritando la oración, hermanos. La oración es lo que más efectivo puede ser, hermanos. Pero si podemos hacer algo, hagámoslo. Entonces, hermanos, reflexionemos también si lo estamos haciendo. Si al enterarnos de la situación de un hermano, nos disponemos a hacer algo. Aunque a lo mejor en ciertas situaciones lo único que nos queda es orar, que es lo mejor, hermanos. Bueno, hay que disponernos. Entonces, hermanos, hemos visto 4 maneras en las que reflejamos que somos parte de un cuerpo preocupándonos por él. Primero, informándonos de su situación. Segundo, doliéndonos con nuestros hermanos de la situación. Tercero, este dolor nos debe de llevar a hacer algo, a traerlo a Dios, que es ayunar y orar, intercediendo por nuestros hermanos. Y finalmente, poniendo nuestra vida al servicio de la iglesia. Así que, hermanos, vamos a orar, hermanos, por la situación de nuestros hermanos, y para que seamos más un cuerpo y lo reflejemos por medio de estas enseñanzas que hemos visto. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas, Dios, lo que tú quieres de nuestras vidas, Señor. Tú sabes la situación de nuestros hermanos y hermanas, la situación que ellos están pasando, el sufrimiento, Padre. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Padre, a hacer un cuerpo, el cuerpo que tú quieres, Señor, que podamos preocuparnos por nuestros hermanos, que podamos preguntar de una forma por amor, Dios, que ese sea el motivo, Dios, que podamos informarnos de cómo están nuestros hermanos, que les mandemos un mensaje, les hablemos, Dios, que si Señor, si sabemos de nuestros hermanos de una situación adversa, que nos dolamos, Dios, que realmente, como dice tu palabra, seamos un cuerpo que se duele cuando un miembro se duele, cuando un miembro está en sufrimiento. Que también, Padre, podamos, a medida de lo que podamos ayunar, Dios, por nuestros hermanos, y también que podamos traer estas cargas a ti, Señor, que tú eres quien puede obrar a favor, Dios, y que también podamos disponer nuestras vidas, Dios, para nuestros hermanos, Dios. Obra, Dios, a favor de nuestros hermanos, Dios. Sabemos que tú puedes obrar, Dios. Y si quieres utilizarnos, Señor, ayúdanos, Dios. En medio de esta situación sabemos que tú también puedes hacerlo, Dios. Ponemos la vida de nuestra iglesia en tus manos, Dios. Gracias, Dios, por todos aquellos hermanos que nos han servido, que se han dispuesto, Dios, que nos preguntan cómo estamos, Señor, que se duelen con nosotros. Gracias por tu pueblo, Dios. Ayúdanos a ser un pueblo unido, Dios. Gracias por todo, Dios, por tu palabra. En el nombre tuyo. Amén. Bueno, hermanos, un placer haber estado, aunque sea por este medio. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.